ACV, accidente cerebrovascular. Mucho se ha hablado del tema en los últimos días justamente por lo que le ha pasado a una deportista reconocida, Alejandra Locomotora Oliveras, así se dice bien, que está en grave estado a partir de esto, ¿no? De un accidente cerebrovascular. Estamos con el doctor Andrés Barbosa, acá que integra la mesa junto a Ama, jefe de la unidad de neurología clínica del Hospital Central. Bueno, palabra autorizada, amigo de la casa. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer estar acá. Bueno, arrancando desde el principio, oportuno explicarle a la gente de qué hablamos cuando hablamos de un ACV, qué tipos hay. Bien, un accidente cerebrovascular es un problema circulatorio cerebral. Es un déficit neurológico que ocurre porque hubo un problema en nuestro aparato circulatorio que lleva la sangre al cerebro. Eso es un accidente cerebrovascular. Y que puede ser de dos tipos, puede ser porque se tapó una vena o se tapó una arteria del cerebro o porque se rompió un vaso sanguíneo, generalmente cuando se rompen son arterias. Ahí es cuando hablamos de isquémico o hemorrágico. Exacto, esa es la gran primera división que hacemos cuando hablamos de accidente cerebrovascular, tanto para la población como entre nosotros los médicos, porque los manejos son muy distintos. Puede ser porque se tapó una arteria, es el área más frecuente, es el ACV isquémico. ¿Qué es el que le ocurrió a Locomotora Oliveras? Muy probablemente, no he tratado el caso en particular, pero es muy probablemente un ACV isquémico, es hasta donde lo que había leído en los medios. O menos frecuentemente se tapan venas, eso en otras situaciones puede ocurrir, que también genera una isquemia. Y cuando se rompe el vaso sanguíneo se produce una liberación de la sangre dentro del tejido cerebral y esos son los ACV hemorrágicos. ¿Alguno de los dos es más grave que el otro? El ACV hemorrágico puede ser más grave que el isquémico. Los dos potencialmente pueden ser graves porque en el isquémico depende mucho del calibre de la arteria que se tapó. Si es una arteria muy pequeña puede dar síntomas menores que se recuperan en unas semanas, la persona ya está bien. En cambio, en el caso del hemorrágico, la hemorragia puede ser de gran volumen y eso puede provocar la muerte en pocos minutos incluso. Perdón, ¿hay forma de prevenirlo a esto? O sea, ¿cómo? Seguro. Y eso es uno de los puntos más importantes donde se hace hincapié desde nuestra especialidad, es el evitar, es el hacer que esto no pase, porque sabemos mucho qué hacer cuando pasa, pero a veces la población tiene que saber qué hacer para que no ocurra. Claro. Los factores de riesgo cerebrovasculares son muy parecidos a los cardiovasculares, entonces probablemente todo el mundo ya esté familiarizado con eso. ¿Qué son? Por ejemplo, la hipertensión arterial no controlada, la diabetes mal controlada, el colesterol alto sin tratamiento. Fumar es uno de los factores de riesgo más importantes para todos. Ustedes lo van a escuchar, cada especialista que venga va a hablar en contra del cigarrillo, no hay ningún médico que vaya a hablar a favor del cigarrillo. Pero perdón ahí, si uno no tiene o tiene todo controlado en esos valores, ¿le puede ocurrir igual? Sí, nadie está exento. Claro. Yo a los pacientes les explico, todos tenemos un numerito, esto es como un sorteo, todos tenemos un número. En la medida que uno va sumando factores de riesgo va teniendo más números y más posibilidades de salir sorteado. Claro. Pero ya desde que nacemos un niño puede tener un ACV. Por distintas causas. Obviamente las causas van cambiando entre niños, adultos jóvenes, adultos mayores, siempre son distintas, pero un problema circulatorio cerebral que se traduce como un accidente cerebrovascular lo puede tener cualquier persona. Cualquiera. Bien. Que a veces, a veces uno dice, ¿cómo puede ser si era deportista, es sano? Era recontra sano. Igual puede ocurrir. Obviamente la probabilidad es menor. Pero si tenemos en nuestras manos la posibilidad de reducir ese riesgo, ¿por qué no lo hacemos? Bien. Y las estadísticas han ido variando. Uno se entera mucho, ¿no? Y tal vez de gente cada vez más joven, no es una percepción nada más. Los números obviamente aumentan. El ACV es más común a mayor edad. De hecho, la edad de por sí es un factor de riesgo. Y en la medida que la población va envejeciendo, la cantidad de ACV que vemos es mayor. Hay algunos factores de riesgo que antes no existían o antes no se tenían muy en cuenta. Por ejemplo, el consumo de cocaína es un factor de riesgo muy importante. Puede, y esperemos que en los próximos años el tabaco empiece a bajar como factor de riesgo porque puede que la gente esté fumando menos o las nuevas generaciones estén fumando menos en general. ¿Drogas sintéticas? Sí, el éxtasis, por ejemplo, es una de las que se consume en algunos tipos de reuniones sociales. Puede generar, sobre todo a expensas de problemas cardíacos, porque la enfermedad cardíaca también puede ser un factor predisponente para tener un accidente cerebrovascular. ¿El estrés también o no? El estrés solo no, lo que pasa es que generalmente el estrés viene acompañado de hipertensión arterial o malos controles. Hay una serie de factores que pueden llevar asociado al estrés. La situación estresante la vivimos todos los días. Y no. El estrés crónico podría llegar a estar influenciado, pero en forma indirecta a tener una ACV. ¿Y cómo hago, cómo hago para, en el caso, cómo hago para detectar que está ocurriendo
sea uno o sea alguien cercano en casa, por ejemplo, y qué se hace automáticamente, o sea, o rápidamente. ¿Hay señales? Sí, claro. Hay algunos elementos que nos tienen que hacer pensar que la persona que está conmigo está teniendo una ACV o que yo estoy teniendo una ACV. El más frecuente es el no poder mover bien la mitad del cuerpo. Entonces, si uno siente que se le duerme el brazo, la pierna y no tiene la fuerza suficiente, generalmente la mitad del cuerpo, la boca se desvía hacia un lado. A veces no hay que confundir con la parálisis facial periférica, que es un cuadro benigno, pero bueno, es preferible que vayan a la guardia y la guardia les digan es una parálisis facial periférica y no pasa nada, y no un accidente cerebrovascular. Cambios en el habla, que empiece a hablar como arrastrando las palabras, o que cambie las palabras. Trastornos visuales entran algunos en la pérdida de un campo visual. Lo que pasa es mucho más difícil que una persona pierda un campo visual y se dé cuenta o se queje de eso. Lo otro es inestabilidad brusca para caminar. Pierde el equilibrio, se va para los costados. Pero es un proceso que demora ¿cuánto? O sea, es agudo, es instalación aguda. Si una persona dice, se me está durmiendo un poquito, después un poquito más, después un poquito más, es poco probable que sea una ACV, porque la ACV por definición es agudo, es un evento que ocurre en el momento. Y la otra parte de tu pregunta es qué hacer en esos casos. Pero para un paréntesis, yo empiezo a sentir eso, que se me acalambra, ahí automáticamente me ocurre. ¿Qué hay que hacer? Claro, ahí está ocurriendo, está en curso. Bien, hay una zona del cerebro que está sufriendo la falta de circulación, no necesariamente que se ha perdido. Bien, y tenemos lo que llamamos una ventana de tratamiento, es un periodo en el cual si hacemos un tratamiento oportuno podemos evitar que buena parte de ese cerebro se dañe. Son 6 horas. Eso depende de la magnitud, generalmente decimos lo más rápido que pueda y ahí en la guardia se decide si está lo que llamamos ventana o no. Hay unas ventanas más cortas, se puede prolongar un poco más, incluso hay algunas técnicas hoy que permiten varias horas para hacer un tratamiento oportuno. Entonces hay que ir en agudo. Y en agudo el equipo de guardia va a decir, porque según la magnitud, los hallazgos de la tomografía, la magnitud del daño clínico que esté generando ese ACV, es el tratamiento que se va a hacer. ¿También hay un código en el servicio de emergencia? Sí, eso está muy armado y es una parte muy positiva que tiene nuestro sistema de salud. El servicio coordinado tiene un código ACV donde una persona tiene la manifestación, se activa inmediatamente, se avisa a distintas guardias según la localización donde ocurrió, donde viva la persona, al centro asistencial al que se deriva, se avisa a la guardia y ahí ya están esperando al paciente para hacer el tratamiento. Doctor, perdón, un tema. O sea, yo empiezo a sentir que está ocurriendo y ahí que hay que ir urgente a una guardia. Llamar al servicio de emergencia. O sea, no se puede hacer nada, o sea, en casa alguien no puede hacer nada. Me pasó que he leído, hay un montón de cosas, y esto es un aviso muy importante para la gente, no hagan caso a los videos de Facebook, de Instagram, porque es todo mentira, ¿bien? Hay que ir a los medios serios, hay que escuchar a los especialistas. He leído, por ejemplo, que hay que pinchar los dedos, cosas. No hay que hacer. O sea, hay que dejar y llamar rápido y esperar. Hay que llamar al servicio de emergencia, directamente. Fuera de cámara yo le hacía la pregunta y le decía, perdón, es muy llana, pero la gente se las vacunas contra el COVID. ¿Pueden ser provocadoras de algún tipo de accidente? Sí, esa es una pregunta que se hace mucho y es oportuno mencionarlo. No está demostrado que las vacunas anti-COVID aumenten el riesgo de ACV. Hubo con una marca comercial puntual algunos casos reportados de trombosis venosa, pero cuando ponemos en comparación, por ejemplo, con el riesgo de tomar anticonceptivos orales y trombosis venosa, es mínimo el riesgo. Y no por eso se dejan de indicar. O en un viaje prolongado en micro o en avión, también aumenta el riesgo de trombosis y no por eso uno deja de viajar en micro o en avión. El riesgo es muy, muy bajo. Para las otras marcas no se demostró ningún riesgo y la cantidad de vidas que salvaron las vacunas de COVID en función del evento adverso eventual que pudo haber ocurrido es abismal. Entonces la recomendación es que la gente se siga vacunando, que no dejen de vacunarse. En relación al caso Oliveras, he leído bastante esto de tiene un daño irreversible, pero es muy importante que la mantengamos con vida. Sí. Sí, porque hay. ¿Cómo es eso? Decíamos que en las primeras horas hay una parte del tejido cerebral que está sufriendo, pero una vez que el infarto se instaló, ese tejido ya está muerto, no responde y no se va a recuperar. Ese es el daño irreversible. Ese es el daño que va a quedar y eso lo podemos ver en estudios de tomografía o de resonancia, vemos el daño definitivo que va a quedar. Pero mientras más horas pasen, más posibilidades de sobrevivir. No, y el riesgo es en las primeras horas siempre va a ser el mayor riesgo de que la persona pueda morir, obviamente, y en la medida que va pasando el tiempo y no hace complicaciones, la probabilidad de sobrevida es cada vez mayor. En este caso puntual que están mencionando hubo una complicación grave que es como que ese tejido infartado se inflama, genera presión adentro del cráneo y por eso van a leer a veces que se operan o que se saca una parte del cráneo para que se descomprima porque esa presión adentro del cráneo no tiene para dónde salir y termina comprimiendo estructuras como centro de la respiración y genera la muerte.
Entonces se hace esta cirugía, uno dice, bueno, sabemos que la persona muy probablemente va a quedar con una secuela de movimiento en el brazo y en la pierna, pero no se va a morir. Y eso, obviamente, nosotros tratamos de salvar la vida. Todo el equipo de salud que hace es tratar de salvar la vida con o sin una discapacidad residual, pero siempre el objetivo es mantener la vida de la persona. En el caso de locomotora es isquémico y es en el hemisferio izquierdo. ¿Digo bien? No digo es así, está bien dicho el término. Sí, isquémico. Eso quiere decir que le puede... Acá, bueno, es un caso que, como decía Mar, está muy grave, muy complicado, pero digo, en algo normal, que es que te pueda... Algo malo que te pueda pasar, que te quede inmovilizada una parte del cuerpo, la mitad del cuerpo, brazo y la pierna, sí. Que te quede esa parte inmovilizada, Exacto. pero que tu cerebro siga funcionando. Sí, eso después hay que ver porque la gravedad. La magnitud, según el lado en el que fue y la lateralidad que tenga la persona, uno puede quedar con un trastorno del habla, puede quedar, como comentabas, con trastorno del campo visual. O sea, la cantidad de secuelas es variable, es muy, muy amplia, como para hacer un corte, digamos. De todos modos, siempre se trabaja al paciente para obtener el mejor rendimiento funcional que pueda llegar a tener dentro del daño que presentó. Bien, en definitiva, todos los caminos conducen a Roma. Hay que tener hábitos saludables, no al tabaquismo, no al sedentarismo, controlar la presión. Sé que hay que cerrar la última, si el doctor me lo permite, ¿no? Sí. Aparte habla tan bonito. Hay un porcentaje de... Sé que es muy amplio el espectro, como usted lo marca, y depende de la gravedad, pero hay un porcentaje de los que son irreversibles y de los que no. Sí. ¿Cuál es? En realidad hay una modalidad que se llama ataque isquémico transitorio, eso dura minutos, horas y eso recupera 100%. Ese es un porcentaje menor. Después tenemos otros ACV que son menores, que se llaman lacunares, que hay una debilidad que dura semanas y mejora, ese es otro porcentaje. Está más o menos la torta repartida entre los más leves y los más severos, digamos, son porcentajes más o menos parecidos. O sea, te puede tocar eso de recuperar rápidamente o que sea irreversible. Y obviamente, mientras menos factores de riesgo tenga uno, menos impacto va a tener. Es distinto que esto ocurra en un cerebro donde están todas las arterias tapadas por muchos años de tabaquismo, de hipertensión mal controlada. Doctor Barbosa, siempre un placer escucharlo. Muchísimas gracias. Un placer para mí estar acá. La idea es visibilizar, ¿no? Y que la gente tome conciencia y que podamos prevenir. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy claro. Gracias.